Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Escorpio. Mi queridísimo Escorpio, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos centramos, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Escorpio, comenzaremos con el trabajo y como siempre ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Comenzamos, Escorpio, y el trabajo. Te veo un poquito en duda, no te veo cómodo en el trabajo o veo algún tipo de presión, Escorpio, ¿eh? Las cosas se van a ir tranquilizando más adelante. Dice que quizás tú no estés haciendo lo que verdaderamente te gusta. Bien, entonces aquí se trata de encontrar un equilibrio, ¿vale? Como por así decirlo. Escorpio, que no estáis trabajando. No veo firmas de contrato a la vista, Escorpio. Sí veo posibilidad de cambios, posibilidad la cual tú comenzarás a plantearte. Bien. Escorpio, que no estáis trabajando. Dice que sí, tú podrías hacer algo con alguien que tú conoces, pero es algo que no quieres realizar. O sea, como que esto lo descartas totalmente. Yo te digo, Escorpio, si tú hicieras un cambio o el cambio que estás pensando hacer a lo largo del mes de diciembre, te digo que en 2-4 semanas de ese cambio podrías estar firmando un contrato. Escorpio, que tenéis un negocio. Veo ciertas amenazas, veo ciertas pérdidas de dinero. Debes de tener cuidado, así lo dicen las cartas. Una vez que pase esta amenaza, Escorpio, tú podrías realizar un cambio que te aseguraría una estabilidad en tu negocio, pero una vez pasado esto. Escorpio, que tenéis un negocio. Quizás en la primera semana de diciembre tú vas a tener unas noticias que estás esperando del exterior que son importantes para ti y tu negocio, ¿eh? Vamos a seguimos, mi queridísimo Escorpio, con tu economía. Vamos a ver. Escorpio y tu economía. Bueno, mi queridísimo Escorpio, respecto a tu economía, ves las cosas muy negras. Yo no las veo tan negras realmente. Hay una situación que tú piensas que no se va a solucionar. Bien, aquí me hablan las cartas de una solución. En cuanto a todos los Escorpio que estéis esperando algún dinero relacionado con un préstamo o algo por el estilo, dice que en 3 semanas llegarían noticias muy positivas de esto, aunque tú creas que no va a llegar. Escorpio, que queráis solucionar algún tema económico con una pareja, ¿bien? Dice, esto está asegurado, esto es un hecho. Hablan de un hecho, ¿vale? De algo que va a pasar sí o sí y es bueno. Hablan de... No hay una carta negativa que diga que sea algo malo para ti y tu economía. Vamos a seguir, Escorpio. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Escorpio que estáis solteros. Escorpio, que estáis solteros. Vamos a ver. Vuelves a vivir algo con una persona del pasado y que es igual de oculto. Aunque tengo que decir también que los sentimientos, en este caso, son como más profundos. El hecho de que se vuelva a vivir de la misma forma no quiere decir que tenga un final igual que el que hubo anteriormente. Puede tener un final diferente. Vamos a verlo. Vamos a ver, Escorpio.
Escorpio, que estáis solteros. Bueno, mi queridísimo Escorpio, que estáis solteros, dicen que esto se vive con mucha pasión de nuevo. Y en un principio, como te he dicho, igual de oculto, pero también hay una carta que a mí me indica esto se va a ir de las manos. ¿Y qué es lo que se va de las manos? ¿Qué es lo que llega a ese punto que no se puede controlar? Los sentimientos, Escorpio. Los sentimientos. Entonces, estos son cartas positivas, ¿eh? Vamos a ver hasta dónde llegaría todo esto. Vamos a ver. Dice, algo va a pasar diferente. Dice, hay algo diferente en todo esto. Es algo que se va a vivir de manera muy lenta. Digamos que vamos a tener la oportunidad, en este caso, de conocer más a la persona, de no pegarnos esos arrebatos por las acciones de esta persona, puesto que conocemos un poco más el porqué de esas acciones, y dicen, a raíz de esto hay algo diferente. Entonces, ¿esto podría terminar en relación estable? Posiblemente sí. Vamos a ir concretando. Vamos a ir concretando, mi queridísimo Escorpio, solteros. Aunque va lento, lo digo, lo repito, va lento. Pero aquí me hablan de una historia de amor con fuerza. No te puedo hablar ahora mismo de matrimonio con esta persona, pero sí me hablan de una historia de amor con fuerza. Me hablan de plenitud. Me hablan de un destino. O sea, que parece ser que vosotros estabais destinados a encontraros de nuevo, Escorpio, y a vivir esta historia. Esto es lo que yo quiero que tengáis muy claro aquí, que es un destino. Vamos a ver qué más. Ya ves. Pero además de verdad, o sea, que las cartas dicen que la persona se acerca de forma muy diferente, ¿no? O sea, y ese cambio, esa diferencia la vas a ir viendo. O sea, ya no puede seguir adelante como ofreciéndote solo una relación oculta, ¿bien? Es lo que dicen las cartas. Entonces llega el momento de tomar esa decisión. Y quizás que esa decisión se la pongas tú a tomar, ¿vale? O sea, que no quiere decir a lo mejor que esta persona, porque se le vayan en las manos las emociones, diga, pues voy a tomar una decisión. No, habrá momentos en los que tú harás que esta persona tome una decisión, lo que dicen las cartas. Ya me contaréis. Vamos a seguir, Escorpio, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Seguimos con los Escorpio que estáis casados, los que estáis en convivencia y Escorpio que estáis de novios. Hay mucha fuerza en la relación, Escorpio, pero al igual que veo mucha fuerza en la relación, veo dudas. Veo dudas. Veo que uno de los dos se muestra un poco inestable ante acontecimientos que podrían pasar de cara a futuro, pero eso no quiere decir que la relación se vaya a terminar. Una de las dudas que tenemos, Escorpio, aquí la muestran mucho como un miedo a que si pasa esto se pueda cruzar una persona en el camino. Entiendo que lo que va a pasar es que puede ser que haya un poco de distancia física entre vosotros. Dicen las cartas que eso no puede pasar. Será por los sentimientos tan profundos que hay. Vamos a ver qué más.
Vamos a ver qué más, mi queridísimo Escorpio. Casados, en convivencia y novios. Dice, te vas a ver en la situación de tomar una decisión, pero también te echa para atrás algo familiar, es lo que dicen las cartas. Posiblemente esto quiera decir, si hay una distancia física entre nosotros dos, me gustaría irme contigo, pero hay una parte de mí que no me deja y que tiene que ver con lo familiar. Esto debemos de llegar a un acuerdo nosotros mismos con nosotros mismos. Porque aquí no veo a nadie que te obligue a estar ahí porque sí. Entonces, esto es una situación y decisión emocional, Escorpio. ¿Bien? Vamos a seguir. Vamos a seguir, mi queridísimo Escorpio. Todo lo que pase de ahora en adelante, todo lo que fluya, lo que pase, lo que cambie, dice que es por destino y que es algo que sabías que en un momento o en otro iba a pasar. Dice, no te preocupes porque tienes algún tipo de protección, Escorpio. Tienes algún tipo de protección. Vamos a ver qué más. ¿Ves? Aquí dicen las cartas, quiero hacer algo, pero necesito como la aprobación de alguien, fíjate, la aprobación para hacer esto. No necesitas ninguna aprobación, Escorpio. No necesitáis ninguna aprobación. Así que yo en este caso te diría que adelante, si estás pensando, si eso sucede, el tema de esa distancia física entre vosotros dos, y para tu tranquilidad es mejor que tú te vayas con esa persona. No necesitas ninguna aprobación. Vamos a seguir, Escorpio. Casados, en convivencia y novios. ¿Crees que hubiera dudas de cara a futuro en cuanto al compromiso que vosotros tenéis, Escorpio? Esas dudas solo se generarían si tú provocas esas dudas. Quédate con esto. Si tú provocas esas dudas. Ya me contaréis. Vamos a seguir, Escorpio. Seguimos con tu mensaje especial del amor. No hay amenaza real, Escorpio. No hay una amenaza real. Hay lo que tú quieras que haya. Ni más ni menos. Ese es el mensaje que te dan las cartas, Escorpio. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos con tu salud, mi queridísimo Escorpio. Fuertes dolores de cabeza, Escorpio. Podríais estar ante cierto desarrollo de migraña o algo por el estilo. Como siempre os digo, ya sabéis que no soy médico. Vamos a seguir con tu mensaje general. Escorpio, y tu mensaje general. Tienes el triunfo en tu mano.
No pienses en lo que necesitas para tener el triunfo. Ya lo tienes. Así lo dicen las cartas. El número 31 te voy a dar, Escorpio, para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Escorpio, como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Que te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.